mi compañera María Antonieta Flores Astorga con la escritora Amki, Lorena Amki, quien presentó en la Feria Internacional del Libro su libro No te mueras, Eli. Entrevista. Pues un título muy sugestivo y bueno, así como que opresivo, pero creo que no habla de eso. No te mueras, Eli, y está con nosotros Lorena Amkin. Ustedes saben que en esta edición, pues ya llevamos 32 años aquí en la Feria Internacional del Libro, hay visita de 800 escritores, y uno que es muy conocido sobre todo entre los lectores juveniles es precisamente Lorena, que nos trae ahora pues otra propuesta. Lorena siempre ha escrito como para jóvenes, mucho la trilogía gótica, y también tienes pues algo del mundo de Dark, o sea, tú te has movido en ese ámbito, pues no le ha fallado, ¿verdad que no? Es muy bueno, es seguro eso, ¿no? Porque los chavos creo que están leyendo más y más cada día. Por suerte sí, y sí, realmente el tema principal para mí es la búsqueda de la identidad, ¿no? La búsqueda de las razones para seguir estando aquí, porque muchas veces para los chavos es difícil encontrarse en un mundo a veces que perciben tan gigantesco y tan peligroso y tan opresivo, justo usando la palabra que decías, ¿no? Y en este título, ¿tú crees que ha habido, porque tú has evolucionado poco a poco, o sea, vas y das un brinco, no sé si este es un salto cuántico, porque sigues, como dices tú misma, teniendo al público joven, pero tus ideas y demás han evolucionado, ¿no? Yo espero que sí, ¿no? Creo que como la labor de escritora, una de las obligaciones mías es seguirme renovando y seguir mejorando cada vez, ofrecer cada vez mejores historias o por lo menos distintas historias. Entonces yo aquí uso el tema del vampirismo ahora como metáfora, después de la trilogía gótica en que teníamos vampiros de verdad, aquí mi personaje, mi protagonista, decide que él va a intentar buscar la inmortalidad por todos los medios, ¿no? Porque su padre antes de morir le hace hacer una promesa, le dijo, no te mueras, no te mueras, y dijo él, ¿cómo voy a hacer para no morirme? Pues voy a tal vez encontrar la manera de ser inmortal. Y entonces no es una novela de fantasía, es una novela real, situada en la Ciudad de México, como casi todas mis novelas. A mí me gusta mucho hablar como hablamos nosotros, estar en lugares que mis lectores conocen. Estoy cansada de la literatura que siempre sucede en otros lados, donde la gente habla de otras maneras. Creo que hay mucha cosa buena haciéndose en México, mucha literatura mexicana juvenil buena, y quiero ser parte de esto, ¿no? Entonces, mis personajes hablan como hablamos. Yo diría que el salto o la diferencia principal es que me animé a escribir desde el punto de vista masculino. Siempre tengo protagonistas. Es difícil, porque sí es cierto, pues tú eres mujer y a veces uno escribe como hombre y no es lo mismo. Pues es una buena práctica también de quitarme prejuicios de cómo pienso que piensan los hombres, ¿no? Porque no es tan diferente, simplemente les hemos educado a que escondan mucha de esa sensibilidad que igual tienen. Y estos personajes, por lo contrario, hablan mucho las cosas, son muy sensibles, y eso fue muy rico de experimentar. Es como si hablaras de esos nuevos jóvenes, los de hoy, los más tecnificados, más abiertos al mundo, o más, pues más informados. Pues yo creo que ¿Cómo son así? ¿Tú que los conoces? pues yo creo que los medios y el ambiente cambian, claro. El internet ha cambiado muchísimas cosas, el mundo se percibe como un lugar mucho más grande y a la vez mucho más chico porque te enteras de todo, pero creo que las preocupaciones de los adolescentes son siempre las mismas. Siempre, de todas maneras, con o sin internet, o en el año 3000 o en el año 1500, la preocupación de quién soy yo, ¿A dónde voy? a dónde voy, es la ¿Cómo principal. llego? Exactamente. Y entonces aquí es lo mismo, pero desde este punto de vista masculino, y tú que conoces mis otros libros, eran bastante más violentos, bastante más dark. Y después de mi última novela, Las Catrinas, que era muy dark y que a mí me desgastó mucho emocionalmente, necesitaba estar en un ambiente menos opresivo. Y esta novela tiene personajes mucho menos angustiantes para mí. Entonces yo digo que es mi novela más linda. O sea, que empiezo otra era contigo. A ver qué toca luego. A ver qué toca. No es suave porque los temas son duros. Es muerte y pérdida. Pero también es una novela que cuando la estaba leyendo para corregirla, yo misma me atacaba de la risa de los diálogos entre estos dos chicos.
Entonces creo que también es la novela más graciosa que he escrito. Creo que eso también es una diferencia. Me dejé ir un poco con mi sentido del humor medio cínico. Medio dark. Medio dark, pero en un ambiente un poco menos violento en ese sentido. ¿Tú crees que la Ciudad de México tiene ya muchos escenarios, tiene escenarios que han sido ya llevados al cine y a todo, ¿verdad? Pero yo he visto que faltan otras ciudades, ¿no? Como para que se explore. Por ejemplo, yo digo, siempre creo que hace falta una gran novela de amor, por ejemplo, y yo de amor, en Vallarta, ¿no? O sea, creo que México, como tú lo dices, siempre apelamos a París, a Nueva York, incluso a Los Ángeles, ¿no? Y eso también hace más universal tu literatura, ¿no? Pues yo creo que para escenarios, por supuesto, a México no le faltan. Cualquier ecosistema puedes encontrar y cualquier cosa puedes encontrar, pero pues bueno, yo viví toda mi vida en la Ciudad de México y para mí un poco la ciudad en estas novelas es un personaje más. Mis novelas son muy urbanas, transcurren mucho en las calles de la ciudad y pues esa es la ciudad en la que yo crecí y por eso yo creo que la uso más. Pero eso es un filón que tú has explotado mucho, ¿es porque creíste que hay un nicho que había que llenar o es la inspiración que te da tu ciudad? Y sobre todo, ¿por qué ubicar tanto a los jóvenes? No pienso tanto en si va a ser un nicho o no, simplemente veo a mis personajes ahí, ¿no? Los imagino en ciertos lugares y en ciertos escenarios. Te digo, la ciudad como personaje a veces es un personaje agresivo, ¿no? La Ciudad de México, las grandes ciudades en general, a veces son estos monstruos gigantes a los que nos da miedo enfrentar y en este caso eso es lo que hace él, ¿no? También se mete en lugares desconocidos de la Ciudad de México para encontrarse a sí mismo, ¿no? Es un viaje dentro también de este ambiente muy mexicano. O sea, que tú te metiste, obvio. Sí. La Guerrero, ¿cuál colonia? Creo que esa es muy... Pues sale la isla de las muñecas de Xochimilco, sale el Panteón de Dolores y salen ahí además algunos lugares específicos dentro del panteón. Entonces, pues eso, también visualizar que México nos da para todos los escenarios, para todas las historias, pero no tanto como no lo veía tanto como un nicho, sino porque ahí los imaginaba. Y entonces cada año como que traes una obra, ¿no? O sea, ya estás pensando en la siguiente, o cuando terminas una ya estás pensando en la otra, o vas a hacer una trilogía de aquí de Eliseo. No, yo creo que Eliseo ya me contó la historia que me iba a contar. De hecho, esta historia empezó con un cuento que yo escribí hace más de 10 años. Y era un cuento de 5 páginas que me gustaba mucho, pero yo me quedé un poco atorada con que el personaje tenía algo más que decir. Y pasaban los años y pasaban... Sí, la historia se fue haciendo en mi cabeza y yo decía, es que este personaje da para más que 5 páginas, lo quiero conocer más, me caía muy bien el personaje. Y entonces nació la historia 10 años más tarde. Entonces yo creo que finalmente le di su espacio y como fantasma espero que ya me deje ir. Que te deje en paz. A ver, ¿y esos personajes son de alguien que encontraste alguna vez o tú te los creas totalmente? Porque eso es un desafío, ¿no? De hecho, este personaje en especial sí está inspirado en un amigo mío. Él no se tomó muy a gracia que yo me inspirara en él, entonces... Vas a tener que dar crédito y además ganancias. Se lo di, pero no estaba muy feliz, Pero pues bueno, eventualmente todas las inspiraciones se convierten en personajes, ¿no? Yo también tengo cosas autobiográficas mías en todas mis novelas, pero solo son trozos que uno toma prestados de la vida y después se vuelven novelas y se vuelven ficción, ¿no? Entonces sí hay inspiraciones, porque no hay mejor inspiración que la vida. Ya habrás oído, ¿no? Que No, que dicen que a veces la realidad supera la ficción. Sí, o que los sueños son más que la vida, ¿no? O sea, o la vida son más que sueños, ¿no? Tienen una dimensión que te abarca todo, ¿no? En los sueños, entonces te vas apegando a ellos. Sí, pues la verdad es que la inspiración puede venir de todas partes y sobre todo sí de la gente que conoces. Hay detalles que por más que quisieras inventarte, no podrías inventarte tan específicos de gente con la que te topas y que dices, ay, esto le queda a mi personaje haría esto, ¿no? ¿Y cómo le haces tú? ¿Tomas notitas? ¿Vas haciendo los rasgos del personaje? ¿Te concretas más a lo espiritual o a lo físico? ¿Cuáles son los puntos que tú observas para crearlo? Porque crear un personaje que tenga vida propia es lo máximo, ¿no? En un escritor. Es lo máximo, te permite conocer gente. Tu hijo. Sí, así se siente a veces y a veces también se enoja uno con los personajes cuando hacen
cosas que uno no quiere, ¿sí? Yo sobre todo lo que hago es ponerlos en situaciones, ¿no? Mis novelas son mucho de, pasan cosas todo el tiempo, ¿no? Y de repente el personaje mismo reacciona de una cierta manera, entonces ya lo voy conociendo más. Entonces me aboco a la acción y al hacer las cosas, al hacerle las cosas o al ponerle obstáculos al personaje y ver cómo reacciona, es como lo voy conociendo. ¿Cómo quedas cuando ya te despides y que le pones un fin? No, sí. Es que es parte de ti. Sí, es triste porque sí te deshaces de cierta manera, aunque verlo, cuando ya lo entregas y verlo impreso, vuelve a estar vivo, aunque ya no es solo tuyo, ¿no? Hay trabajo de muchísima gente en un libro, pero los primeros días después de terminar un libro sí queda un vacío de ¿y ahora qué hago? Ya acabé. Es como regresar de un viaje y sabes que querías... Llena, pero faltó, sigues añorando algo. Sí, sabes que quieres volver del viaje y que quieres volver a casa, pero también extrañas. Entonces los extrañas a los personajes durante un rato, sí. ¿Que dejas un impasse, un espacio entre uno y otro o le sigues de un hilo? ¿Cómo trabaja Lorena Amkin? Sí necesito unos meses de recuperación, pero no mucho, ¿eh? No mucho. Empieza luego las voces en mi cabeza así de ya, y casi siempre no aguanto más de 3, 4 meses para empezar otra novela. O sea, que tú decidiste muy niña a ser escritora. Sí, yo diría que hasta lo decidió alguien más. ¿Estabas destinada? No sé, yo empecé a escribir desde muy niña y bueno, pasé por mis etapas de escribir mis poemas de amor horribles y mis cuentos malos como... Son ejercicios a fin de cuentas, ¿no? Sí, y que además eso le digo yo mucho a los jóvenes que quieren ser escritores, pero ellos quieren ser famosos ya, ¿no? Y quieren publicar ya, y tú dices, bueno, primero lee, primero vive, primero experimenta y ya luego, ¿no? Y yo para sí que tengas algo que decir, ¿no? Sí, y para que sepas decirlo y compararlo contra todo lo que ya existe, ¿no? Entonces tú desde niñita ya tenías... ¿Este libro es entonces? ¿Cuántos llevas ya? Porque además de ser conferencista, muy amena y demás, exclusivamente te dedicas a esto. Prácticamente, sí. Sí, este es mi 8º libro. ¿Cómo te sientes tan joven con todo eso? Como una mamá con muchos hijitos desperdigados por todas partes. Pero hay que alimentarlos bien, ¿no? Hay gente que los cuiden bien, es lo que uno siente así de, ay, te entrego aquí un pedacito y ojalá que te guste, ¿no? Ojalá que te parezca bonito. ¿Y cómo lo han recibido los chavos? Porque siempre has tenido muy buen approach con ellos, ¿no? Mucha cercanía, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con que les hablo un poco como con las cosas como son, ¿no? No tengo miedo a hablar de los temas difíciles, no, mis novelas no esconden las cosas, no tratan de ocultar que la vida puede ser difícil, que existe la muerte, que existe el peligro, que existe la violencia, sino decir, existe esto, pero ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué alternativas tenemos? Sí, el otro día me decía un niño de 10 años, no te vayas a enamorar ya, porque dices, te rompes el corazón, te lo van a romper. Y le digo, ¿y cómo? ¿Y a ti quién te dijo? Pero al final, qué bueno, para que sepa que puede pasar, ¿no? A todos nos puede pasar. Que puede pasar, pero que vas a sobrevivir. Y que pero va a ser lindo. Sí, que la cosa va a mejorar, ¿no? Un poco la literatura juvenil lo que hace es eso, es decir, sí que hay cosas difíciles, pero en primera no estás solo, mucha gente está viviendo lo que tú estás viviendo y además la cosa va a mejorar, ten paciencia. Creo que eso es un poco la misión de la literatura juvenil, acompañar. Como darles un camino. O acompañar, ¿no? Porque los adultos no siempre sabemos las respuestas, solo sabemos lo que hemos vivido nosotros y lo que hemos vivido es que se superan las cosas, ¿no? Tú sabes que te pueden romper el corazón, pero que igual vas a salir adelante. Se la vi. Bueno, muchísimas gracias a Lorena Amkin. Aquí está su propuesta, No te mueras, Eli, de Editorial SM. Muchas gracias, Lorena.